El que sabe, sabe. Y el que no conduce... ¿Cuánto tiempo ocupas el celular al día? ¿10 horas? ¿8 horas? Es que ahí hay que partir por ahí. Hoy día, en los tiempos que corren, que alguien responda, no, 5 minutitos nomás. Es casi que antisocial. Podríamos entrar incluso en esa reflexión. Vamos a hablar sobre este tema, la adicción al celular, con Enzo Rosas, especialista en adicciones de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile. Enzo, te damos un aplauso a la distancia. Gracias por conectarte. ¿Cómo te va? Hola. Súper bien, todo bien. Muchas gracias por el contacto. Oye, Enzo, partamos definiendo adicción, ¿en qué se diferencia de una dependencia fisiológica? Doy el ejemplo, por ejemplo, de muchas personas que pueden estar escuchando ahora y toman antidepresivos. Si es que dejan de tomar el antidepresivo de un momento a otro, me va a generar como un rebote, ¿no? Que no sé si eso es dependencia, pero claramente no es una adicción. Entonces, ¿qué parámetros nos llevan a decir acá hay una adicción? En un sentido más amplio, la adicción fundamentalmente dice relación con la pérdida de control, ¿sí? Con la pérdida de control sobre la ejecución de una determinada conducta, que estamos habituados a que eso tenga que ver con el consumo de sustancias, pero progresivamente existe más evidencia respecto de que una serie de conductas también que no tienen que ver con la ingesta de sustancias, tienen que ver con si son susceptibles de generar una adicción. Ya, o sea, no tiene tanto que ver, perdón que te interrumpa, pero como con los efectos fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces personas que fuman cigarro y dicen, no, yo soy adicto a esta cuestión porque apenas dejo de fumar me dan ganas de fumar más, ¿no? Pareciera que la decisión de volver a fumar sería lo que determina si hay o no adicción más allá de los efectos que se sienten. Siempre en el ámbito de la adicción a sustancias, lo que... efectivamente, uno de los criterios que uno puede establecer dentro de las adicciones es la dependencia, pero tal como tú comentaste, existen fármacos que ocasionan o que dan lugar a dependencias farmacológicas sin que eso lleve a un consumo compulsivo, a una pérdida del control sobre lo que se está ingiriendo o a consecuencias negativas derivadas de ese consumo, ¿sí? Hay personas que pueden seguir perfectamente una prescripción médica de fármacos que sí están ocasionando una dependencia química, pero que no se salen del marco del tratamiento farmacológico indicado por su médico. No sé si me explico. Sí. Ahora, me llama la atención que tú haces harto el énfasis en adicciones a sustancias, pero acá lo hemos hablado en otros programas y me gustaría que profundizara que también pueden haber, y de hecho es lo que nos convoca, adicciones a conductas, ¿no? A cirugías plásticas o derechamente al celular. ¿Hay alguna diferencia o a nivel cerebral la adicción es muy parecida? Existen muchos mecanismos que son compartidos entre las adicciones a sustancias y las adicciones, digamos, conductuales. Y en ese sentido, yo creo que esa es una primera precisión que es bien relevante. En términos de internacionales, en el ámbito de las adicciones se reconocen algunos conductas que son susceptibles de ocasionar adicción. Y entre esas están habitualmente el juego de apuestas, lo que se conoce más popularmente como la ludopatía, el uso de videojuegos, las conductas sexuales compulsivas, lo más habitual, reflejado como en la pornografía, ¿cierto? Las compras compulsivas y la comida, ¿sí? Esos son como los 5 elementos que están como bien claramente validados como susceptibles de ocasionar dependencia o más bien adicciones conductuales. Se incorpora también otro aspecto que es interesante, que tiene que ver con la interacción, con el apego, con las dinámicas interpersonales, que también son bien atingentes en lo que respecta a las redes sociales, ¿cierto? Volviendo al tema del celular. Entonces, con esto lo que te comento es que estamos habituados de pronto a usar un lenguaje como de adicción, porque a todos nos queda claro más o menos a lo que nos referimos con una adicción, ¿cierto? Es como no poder dejar de ejecutar una conducta o mantener o perseverar a pesar de que las consecuencias negativas parecen más o menos evidentes, pero una adicción como tal al celular no está descrita per se, ¿sí? Y en ese sentido yo soy más de la idea de entender el celular o las plataformas tecnológicas como un vehículo, ¿cierto? Como una manera de poder acceder de manera nunca antes vista ante la humanidad, con la velocidad, con la inmediatez y con la disponibilidad 24/7 que no tiene precedentes, digamos. Pero en la práctica, si tú vas como específicamente a por qué una persona usa el celular, la persona no usa el celular porque
porque tenga luces entretenidas, o porque esa luz sea hipnótica, o porque el teléfono en sí mismo sea algo per se magnético, sino que usualmente a la base de las conductas que está ejecutando la persona están estas otras que yo te comenté anteriormente, ¿sí? Que tiene que ver con, por ejemplo, apuestas, pero que las apuestas son como la representación máxima en el tema como de apostar dinero, pero también está relacionado con la recompensa intermitente, ¿cierto? Que son factores que están muy relacionados con el diseño de muchas plataformas y aplicativos que ocupamos día a día. Oye, Enzo, a partir de lo que me acabas de decir tú, que pareciera que, digamos, no es tanto la conducta al equipo, al celular, sino que a las conductas asociadas al uso del celular, como pornografía, etcétera, te iba a hacer, de hecho, la pregunta que te iba a hacer ahora era, ¿se puede decir que existe algo así, como la adicción al celular? Pero ya lo respondiste más o menos, entonces te lo voy a reformular de dos formas distintas. ¿Sería riguroso decir no existe la adicción al celular? Y por otra parte, ¿has tenido en tu consulta o colegas casos clínicos de gente que va como motivo de consulta, soy adicto al celular? Más que decir que no exista una adicción al celular, es que yo creo que el celular como tal, o la adicción al celular, nos lleva a confusión en el sentido de entender o de perder de vista lo que hay de fondo, ¿sí? Porque si lo primero que yo le preguntaría en la consulta a un paciente, por así decirlo, sería ¿qué hace en el teléfono? ¿Sí? Y eso muchas veces se pierde de vista. Es como que puede ser que una persona esté 5 horas en el teléfono y esté fundamentalmente generando o manteniendo vínculos, conversación o instancias de profundizar en la creatividad, leyendo, no tengo idea. O puede ser una persona que en la misma situación, pero que 5 horas y que esté básicamente en este famoso como doom scrolling, ¿cierto? O como cayendo en conducta o en consumo como automático de contenido, ¿sí? Entonces, no es tanto el tiempo en ese sentido, tanto como lo que ocurre en términos de qué es lo que se consume. Y desde ese punto de vista, como llevando lo que sea al ámbito más clínico, es muy inusual que las personas lleguen a consultar en salud mental específicamente porque están viendo mucho el teléfono, ¿sí? Porque habitualmente cuando ocurre eso están ocurriendo otras cosas que ellos mismos o su entorno también ven, ¿sí? Y que tiene que ver con una especie de retraimiento social o con pérdida o abandono de otras actividades de placer o de satisfacción y que tienen que ver con estados desde el punto de vista clínico en la línea depresiva o ansiosa o problemas con el sueño, ¿sí? Entonces muchas veces uno sí logra identificar que el factor del uso del teléfono está muy vinculado con los síntomas o la manifestación que tiene el paciente, pero rara vez es como el motivo por el cual consultar. Y nuevamente, ahí viene... Sí. No, que me llama la atención con el celular, que a diferencia de otras conductas que tú decías que podrían ser adictivas, como la ludopatía, la pornografía, los videojuegos, hay algo con el celular que muchas veces por razones laborales y sociales, derechamente, pero laborales, voy a ponerlo como primera razón, tiende a no ser una conducta eliminable con mucha facilidad, ¿no? Entonces, como frustrante, porque alguien puede llegar medio sobrepasado y dice, no paro de revisar los correos, estoy adicto a revisar el WhatsApp todo el rato porque la pega me demanda, etcétera. Pero el consejo clínico o médico es difícil que sea, así como lo sería con, no sé, la cocaína, tratemos de disminuir el uso, ¿no? Porque el celular está demasiado metido en la vida. Exactamente, ese es el gran desafío que tenemos, porque claro, también a veces en este contexto suele tomarse una postura como de casi demonizar las tecnologías y eso no tiene mucho sentido. O sea, en definitiva, la tecnología, el mismo teléfono, aporta un montón de aspectos positivos en el día a día. Entonces, efectivamente, en ese sentido, lo que más aplica, yo diría que es algo más o menos relacionado con esto de la alfabetización digital, ¿cierto? Este es un concepto que en general se entiende como básicamente hasta qué punto los adultos en nuestro país o los adultos mayores son capaces de usar WhatsApp o responder un correo, ¿cierto? Habitualmente cuando uno habla de alfabetización digital se entiende como por esa línea. Pero yo creo que hay un aspecto súper importante que tiene que ver con cómo hacer que nosotros, que el celular no sea funcionar a nosotros y no terminar nosotros funcionando en torno a lo que el celular va dictando, por así decirlo, ¿sí? Y eso implica factores que sin duda tienen que ver con el tiempo que se ocupa en pantalla, pero también tienen que ver, como te decía, el qué se consume,
el dónde, el cuándo, el qué tan pertinente es, y lo otro finalmente también es para qué lo uso, ¿cierto? Si yo ya me voy dando cuenta que estoy usando el teléfono como una manera de autorregularme emocionalmente, o estoy usando el teléfono como una manera de evadirme y de evitar situaciones que son desagradables de enfrentar, eso de por sí también nos habla de un problema, ¿cierto? Más allá del tiempo que yo esté ocupando el teléfono, ¿sí? Que ciertamente muchas personas lo ocupan mayoritariamente para trabajar o para otro tipo de actividades en las cuales es difícil prescindir de. Qué interesante, porque es como bien un enfoque bien parecido a lo que te diría la reducción de daños de repente con ciertas sustancias, ¿no? Como no es lo mismo estar evadiéndome con el consumo de algo que darle un sentido. Es decir, no es lo mismo el pucho cada media hora para poder sobrevivir al día que llegar a mi casa y que sea, no sé, pues el ritual del final del día, que podría ser lo mismo con el celular. Exacto. De alguna forma. Digo, no invitar a que sea así, pero no es lo mismo evadirse con el celular que darle un sentido. Eso es como el punto, ¿no? Te sigo, es un buen razonamiento. Ahora, lo otro es que también tú comentaste, hablamos de las apuestas, de los videojuegos, del aspecto de las compras, de la sexualidad, de la comida, ¿cierto? Pero todo esto está muy mediado hoy en día por el teléfono. Hoy en día el instrumento, el vehículo primario por el cual llegan cualquiera de estas conductas potencialmente adictivas es a través del teléfono. Entonces, claro, más como que el detox, como se diría, ¿cierto? O más que la reducción de daño, eso aplicaría probablemente cuando ya tenemos un problema instalado en alguna de estas esferas, ¿sí? Yeah. Pero yo quizás estoy hablando en un ámbito más general, como de que no solo cuánto tiempo estamos usando el teléfono, sino que en qué lo estamos ocupando y qué tan conscientes somos de... una de las cosas típicas que uno puede escuchar por ahí es como, no sé, tomé el teléfono pero no sé para qué lo tomé. Es como... No tiene sentido haberlo tomado, o sí lo tiene, ya ni siquiera me acuerdo, porque de cualquier manera lo uso, ¿sí? Entonces, es algo que va más allá como del tiempo, como te decía. Oye, Enzo, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... ¡La Pecera! Y ya tenemos acá en las manos la pecera, no hay que asustarse, Enzo, porque ¿de qué se trata esto? Todos estos papelitos que hay acá, que no son peces, sino que son papeles, son factos, son frases así medio zarpadas que nosotros le decimos, provocadoras. Entonces la idea es que yo lo lea a la cámara y si es que es más o menos sensata la frase, tú me dices estoy de acuerdo y desarrollas por qué, pero si te parece que es una tontera lo que dice acá, también dices que no y lo vas matizando ahí desde tu especialidad de la psiquiatría, ¿te parece? Sacamos entonces un papelito con Enzo Rosas, especialista en adicciones de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Veamos qué es lo que dice la pecera hablando sobre este tema del celular y adicciones. El celular es peor que la pasta base. ¿Qué dice el experto? Zarpadísimo. Es súper... A ver, para empezar es un absolutismo, que yo creo que es algo que no aplica mucho en este contexto. La pasta base yo creo que se ocupa como en ese contexto como para exagerar, porque efectivamente es una de las drogas más adictivas que tenemos y sobre todo en nuestro medio, pero el teléfono en sí, como yo comenté anteriormente, ofrece una amplia variedad de aplicaciones y de usos que la mayoría de ellos pueden ser constructivos y positivos. El cómo nos relacionamos con el teléfono y fundamentalmente el qué hacemos a través de este instrumento es el que puede condicionar que eventualmente caigamos en conductas adictivas, pero no guarda ninguna relación con la pasta base. Oye, Enzo, te iba a preguntar también antes de la entrevista por señales de alerta para una posible adicción al celular, pero como ya hemos visto que no es tanto la adicción al celular lo que nos afecta, sino que las conductas, yo te preguntaría por señales de alerta de un sistema de recompensa desregulado, o como se dice hoy en día, el cerebro frito. ¿Qué señales hay de que tengo una parte de mi cerebro más o menos frita? En cuanto al uso específicamente del teléfono, sí, la primera señal es lo que es como una cualquier conducta compulsiva, que es la pérdida de control. O sea, si yo estoy dándome cuenta que, no sé, me propongo hacer una actividad y digo, ya, mira, tengo 10 minutos para hacer esto y veo y he estado haciendo scroll durante 2 horas y eso ya veo que se empieza a repetir y que no puedo contenerlo, no puedo controlarlo, eso es la primera señal de alarma, ¿vale? Es el no poder adscribir a las metas o los sentidos que yo le doy al teléfono, sino que termino siendo necesariamente un consumo más
mayor al presupuestado. Lo otro es qué me pasa, por ejemplo, cuando no tengo el teléfono, ¿sí? O cuando no tengo un determinado medio digital. Si me pongo muy irritable, si me pongo muy ansioso, si eso genera una repercusión en mi nivel de bienestar, evidentemente también es una señal de alarma, ¿sí? ¿Qué otro aspecto, y que suele ser muy frecuente con el teléfono, es que está interfiriendo en otras actividades básicas, ¿sí? En el sueño, por ejemplo, es como lo más típico, el sueño, o si de pronto cada vez que estoy comiendo, además estoy viendo el teléfono y de pronto no me di cuenta que terminé y ni siquiera le tomé el sabor a la comida, o que ni siquiera tomé en cuenta lo que estaba conversando con la persona que tenía al frente, o si de pronto me veo muy ansioso o muy decaído anímicamente a propósito de conductas o de cosas que estoy viendo en el teléfono. Esas también son señales de alarma. Y por cierto, todo esto que está más o menos relacionado, pero si yo estoy ocupando el teléfono, como comentábamos hace un rato, con fines como de regulación o con fines de evasión, también. A la vez que si yo estoy desplazando progresivamente actividades importantes, ¿cierto? Que yo he definido para mí mismo como importantes. Si yo hacía más deporte, si yo me juntaba más con mis amigos y de pronto estoy ocupando mucho tiempo en el teléfono y saco permanentemente la excusa que no tengo tiempo, pero en realidad estoy ocupando mucho tiempo en el teléfono, son factores que tienen que llamar como la atención y poder eventualmente consultar o antes de consultar, que es lo que la mayoría de la gente hace, es tomar medidas al respecto, ¿sí? Tomar algunas medidas como para evitar esa escalada o para mejorar el nivel de bienestar. Enzo Rosas, especialista en adicciones de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile. Enzo, te mandamos un aplauso a la distancia. Gracias por conectarte, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love.